Hola, hola Prisi, ¿cómo te El va? tema, el tema del podcast está resultando todo un periplo, ¿no? Es como queremos hacer las cosas desde hace mucho tiempo, nos esmeramos mucho y algo siempre tiene que suceder. Si no es una cosa, es otra, si no es... ah, bueno, yo bien, pero ahora Bien, vamos a explicar por qué estamos con este periplo encima. Han ido pasando ahí vamos, cosas. haciendo y aprendiendo, haciendo Sí, un correcto. podcast, que es una iniciativa en la que estamos incursionando con Priscila Álvarez. Un saludo a toda la gente que escucha, que consume, que ya fue parte del primero o segundo capítulo. Este no sé en qué orden vaya, pero bueno, es el segundo que nosotros grabamos, al menos el segundo episodio, que es como, episodio Ujú. se le llama en Episodio, podcast, ¿no? sí. El segundo episodio que lo estamos produciendo y que lo estamos grabando para todos ustedes. La idea del recalentado, así bien morlaco, el recalentado, no me sale a mí, Recalentado. a mí no me sale la R Recalentado. así tanto, Déjese, recalentado. fluye con la R, es Exacto. recalentado. El recalentado, la idea es que sea un tema así en el cual nos divertimos, nos morimos días, nos preocupamos y vemos que pasan cosas como las que nos pasó en uno previo que estábamos grabando, donde no nos falló algo técnicamente. Esperamos que en este no, y si no, nunca lo van a escuchar y ya está. Si no Y escuchan ya esto es está, porque sí. falló algo, ¿no? Pero seguiremos insistiendo hasta que salga lo que queremos, ¿no? Así ¿Cómo es. vas tú? Acá hace frío, no tienes idea en Cuenca el frío que está haciendo el día de hoy. Mi ¿Cómo madre van me ha las cosas dicho por que España? llueve mucho, ¿no? Bueno, acá estamos en verano, en pleno verano, se está poniendo cada vez más caliente, esto es Uy, qué julio. lindo. Lindo, y yo soy muy cuencana. A No, ver, ¿qué quiero decir con muy cuencana? ¿Cómo viste Hans Ochoa en la playa, en cualquiera de nuestras playas maravillosas que hay en Ecuador? yo shortcito, camiseta y un Ajá. boxer. Ok, en cuanto El al orden, el calzado, ¿qué boxer me tal? lo pongo encima del short. No, mentira. El calzado, a eso me iba a referir, ¿Ah, al calzado. calzado? ¿O zapatos deportivos o sandalias? Honestamente, yo sigo siendo de Zapatillas. zapatos deportivos, media pequeñita, tobillera que le dicen, ¿Ya? incluso acá. Entonces, yo soy la típica cuencana, y me van a disculpar la generalización, pero creo que Que nos dice, pasa a hostia, muchas. tío. Es la típica cuencana que se va a España una semana y dice, hostia, tío. El hostia todavía no me sale, otras sí me Ah, salen. El vale sí que lo vale. tengo, el vale sí que lo tengo aquí grabado, A mí me pero decía, no. vale, Hans. Ah, no, ¿cómo, Hans, cómo, cómo- Hans cómo dicen los españoles? ¿Cómo, Sería cómo dirían mi Hans, la nombre? verdad. Bueno, depende el lugar, porque aquí Claro, el acento varía, hay ¿no? también acentos, claro que sí. El norte no habla igual que el sur, el este tampoco habla igual que el oeste, entonces es todo una dinámica de acentos tal cual sucede en Ecuador. Pero lo que iba es a que yo sigo siendo la típica que va por la ciudad en pleno verano en zapato deportivo, no salgo casi con sandalias, la verdad. Zapato ¿Ya? deportivo media tobillera, a veces vestido, a veces con un shortcito, qué sé yo, pero mi cabello, por ejemplo, como ven, encrespado, encrespadísimo, la humedad es súper incómoda para mí, o sea, yo sigo siendo una cuencana que sufre a veces del calor. Porque Las, una cosa es pensar la playa para ir de vacaciones y otra muy claro, diferente es sentarse a trabajar en el calor. Y yo no tengo, por ejemplo, aire acondicionado en este piso, entonces las yucas de Cuencana siguen así, blancas, típico que te echas al sol y te insolas o no. yo todavía me insolo un poco si no me cuido. El sol tampoco quema igual aquí que en Ecuador, eso ¿En también serio? lo digo, sí, pero hubo No, el yo primer creo, más año. que eso, yo creo que tu cuerpo ya se habituó al clima y ya no te quemas o te bronceas tanto como en otras condiciones. No, fíjate que yo pienso que, a ver, una cosa es No, recibir sí, sí, no me contradigas, así que tiene te que ser. contradigo, pero es que No, mentira. yo tengo una base en principio lógica. Primero, no es lo mismo recibir el sol en Cuenca a 2.500 y pico metros de altura que recibir a 13 metros sobre el nivel del mar, que es Claro que Barcelona. no, por No es lo supuesto. mismo. Y luego los rayos, de verdad, en Ecuador parecería que son como un láser que te cae en vertical sobre la piel. Acá todavía siento que no es tan así. Pero si yo me descuido, me termino estando roja. El primer verano, recuerdo perfectamente que tomé un bronceado que, uf, Hans, qué bronceado. Pero luego fui viendo cómo hay otras pieles que se han expuesto mucho tiempo al sol y me asusté. Entonces, desde Ya tu entonces, cuerpo se habituó, se claro, habituó. pero yo desde entonces Entonces, ¿quién tuvo la como razón? Dilo, ¿quién tuvo distancia. la razón? Y Yo. yo, por supuesto. No, ¿qué pasa? No, mentira. Estamos Sí, arrancando un sí la segundo, tuve yo sé que.
que no lo vas a reconocer. No lo reconoceré. Pero la ¿Te lógica acuerdas es un cómo poco así, ¿no? peleábamos en el programa? Y todavía. Y la gente, hacíamos un programa de radio para quienes no nos han escuchado nunca y quizá esta sea la primera vez y se van a A ver, quedar de ¿cómo se largo. llamaba el programa, Hans? 3 son multitud, 2 son suficientes. Muy bien. Suficientes. ¿Cómo Suficiente. sería? 2 son suficientes. Así se llamaba y nos divertíamos con Prisi. Ay, doctor. Así, sí, los dos pensando en el doctor Encalada. Sí. Sí. Claro, cuidado. Sí, es sobre Pero 100. entonces, y yo le molestaba a Prisi. Y a ratos Prisi me decía, oye, mi mami me dijo que por qué me molestas tanto. Así ya no O te que pases. alguien decía, oye, pero ojo, bueno, yo sí molesto, pero ella, yo tenía que estar, pero pilas, despierto para poder reaccionar bien, porque si no, esta niña. ¿Y quién dice que yo soy quedada? No. Además, el que me conoce sabe que a mí me gusta hablar y me gusta conversar, pero si me provocas, yo no me voy a quedar callada. Entonces, lo que sucede es que Hans esperaba que la Prisi sea más de, ay, qué gracioso. No, eso es mentira. Pero no, entonces eran unos programas. Yo creo que tuvimos mucho éxito justamente por esa dinámica de me dices, te respondo y no me quedo. Que sí, que me gusta esto, me gusta aquello y un poco más. Correcto. Y ojo, no esperaba eso porque ella cree que soy un machista del caso y de hecho lo soy. No, mentira, no. Tengo todavía muchas cosas de machismo. Bueno, yo también, con las que en trabajo ese sentido hay que reconocer, ¿eh? Claro, y trato de evolucionar. Pero, de hecho, a mí, yo creo que si resulta algo es por eso, porque había una contraposición interesante como la va a ver en este podcast. El del día de hoy no sé si tanto. Hemos tenido, y para que se den cuenta la gente que sigue el segundo, si es que el orden, si es que todo resulta lógico, si no lo que estamos diciendo no tendrá sentido. El primero hablamos de sexo, bien rico, porque hablamos del orgasmo. Hablamos de un buen recalentado y del repituchi. Sí. Hoy vamos a hablar de otro tema que nos parece interesante, que es... Nos vamos al otro lado de la dinámica de temas. Sí. Vamos a conversar sobre el algoritmo, algo que está presente en absolutamente todo lo que hacemos a través de los dispositivos inteligentes y que valdría la pena entenderlo mejor para que, bueno, lo pongamos a juego a nuestro favor. Presentemos el podcast y arranquemos ya con eso. Arrancamos entonces, sí señor. Vamos. Se llama Priscila Álvarez. Ahora vive en España, imagínense. La conozco desde hace más de 10 años. Y sé que cuando algo le apasiona, va hasta el final, hasta las últimas. Si las respuestas o las formas no la convencen, busca por otro lado. Pero no se detiene. Cuando quiere, puede ser medio intensa. Trabajamos juntos y lo mejor es que siempre nos divertimos mucho. Los años han pasado y sin embargo, cuando hablamos, volvemos a ese espacio de 4x4 donde compartimos con nuestra audiencia ocurrencias, música e innovaciones. Hans es de esas personas rayadas la cabeza, en el mejor de los sentidos. Y como dicen por ahí, no hay nada mejor que una amistad que comparte tu mismo nivel de locura. Esto es El Recalentado, un podcast con sabor Ecuador y España, pero con esa esencia morlaca que te enganchará. Ahí vamos entonces. Hola Prisi, ¿cómo vamos? Hola, así estamos arrancando, es un segundo episodio que en principio ya hemos dicho varias veces, pero si todo sale bien, este es el segundo. Lo que pasa es que hay toda una lógica detrás de grabar los podcasts a distancia, con el Atlántico de por medio, que no se imaginan. Bien, que esa es la clave. Es que porque ese ha sido el problema. Que suene así, cualquier cosa, no pasaba nada y ahí vamos por el 10º. Aquí hay una cosa, el podcast es muy creativo, pero aquí hay dos perfeccionistas que cuando algo no sale bien, pues repite y en eso estamos. Así que 1000 disculpas, pero bueno, vamos a tratar de que las cosas salgan según lo planeado. Esto es un aprender en base al ensayo, ¿ya qué? Y estamos en esto desde hace un año y también estamos ya con nuestra invitada para el día de hoy. Vamos a hablar del algoritmo. Es un término que hace 20 años atrás para nosotros no existía, a pesar de que podía ya existir. Para la mayoría, ¿no? Podía no existir ese término porque no estábamos consumiendo diariamente algunas herramientas o no estaba tan presente como lo está hoy en día, por lo que hemos visto, que tal vez algunas cosas son exageración por las que hemos escuchado. En redes sociales, ¿cuántas redes tienen? Primero, bueno, presentemos a nuestra invitada, Prisi, y empezamos a hablar del
algoritmo? Una amiga y compañera del programa de doctorado en la Universidad Pompeu Fabra aquí en Barcelona y está ahora mismo en Quito, nuestra bella capital, y es Andrea Caramba. Angulo. Está haciendo un tema de tesis fabuloso que tiene que ver con nuestra temática, por algo es la invitada, digámoslo así. Y bueno, con ella hemos trabajado en algunas cosas, nos hemos visto varias veces en la universidad. El COVID ha hecho lo suyo, que es distanciarnos, pero es encantador poderte ver a través de esta pantalla y escucharte, Andrea. Bienvenida y muchas gracias. Hola, André. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, Hans? ¿Cómo estás, Pris? A los tiempos también vernos, por lo menos a través de la pantalla. Y muchísimas gracias por la invitación. Y sí, bueno, ya llevo un par de años investigando un poco acerca de los algoritmos y bueno, pues aquí a compartir lo que se sabe. La primera pregunta es, si es que Hans estuvo en lo correcto o no, ¿hace 20 años o estamos hablando de más tiempo que no se sabía del algoritmo? Bueno, es que básicamente los algoritmos vienen casi desde la matemática, ¿no? Son básicamente cosas de la matemática porque son un conjunto de instrucciones que uno genera para que, en este caso, las máquinas puedan desarrollar alguna actividad, pero parte justamente de principios matemáticos, lógicos, ¿no? O sea, del poner, pues, A más B igual tal, o sea, siempre es para esperar un resultado, ¿no? Entonces, es básicamente eso, es todo nace... Siempre existió, no era tan común para nosotros. Sí, tal vez, o sea, evolucionó más o el sentido del algoritmo viene a hacerse un poco más presente cuando nace la informática. Entonces estamos hablando de los años 60, ¿no? Quizás incluso antes, ¿no? Por ejemplo, en los años 40, cuando empiezan ya a desarrollar los sistemas de inteligencia a través de por ejemplo, con Alan Turing, ¿no? Que empieza a generar los primeros pasos en la programación. Entonces ahí empezamos ya a tener este conjunto de instrucciones que el humano empieza a darle a la máquina, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han visto justamente la película del Código Enigma, que ahí vemos cómo se va originando pues la dinámica de las computadoras a través de estas tarjetas de instrucciones que se les pone en código binario, que se les insertaba dentro de las máquinas y pues ya empezaba la máquina a generar algo. Entonces va desde ahí, ¿no? Y hasta ahora pues ya los tenemos muchísimo más perfeccionados a estos dispositivos. Oye, Andrea, tú hablaste del código binario, que revisaba la otra vez algo y decían que al final casi todo en la naturaleza, en la vida, se reduce a esa opción binaria nada más. ¿Es tan real esto? Bueno, eso podríamos decir que es desde una perspectiva muy positivista, ¿no? Es decir, de pensar a la realidad como números, ¿no? Como algo que es medible, como algo que es cuantificable, que de hecho sí se lo pensó mucho pues en la ilustración, ¿no? Cuando ya empezaban las personas a salir un poco del ámbito de solo pensar en lo mítico, en la religión, y ya empezaban como que también a ver que la realidad es otra cosa, que no es solamente lo mágico que está ahí, sino que puede ser algo medible. Entonces, al ver esto y el desarrollo también ya de las ciencias que llaman duras, pues empezó ya el desarrollo de las matemáticas, la química, la física, todo ello para, pues, como en este ánimo de las personas de querer como entender y controlar la naturaleza que está caótica. Entonces, al hacerlo numérico, pues es mucho más fácil controlarlo. Qué interesante. Claro que sí. Al final es que cuando ves la película Matrix, que es la primera referencia que tengo yo visual de lo que es el código binario, te pones a preguntar si es que realmente, no sé, de alguna forma estás rodeada de estas paredes, ¿no es cierto?, abstractas, digamos, de números, y termina todo siendo el factor 101010. Sí, qué curioso. Al final sí. Claro, porque es mucho más fácil, o es o no es, ¿no? El todo o la nada. Entonces, pues aquí vamos a tener que hacer... La Prisi decía Matrix y la André me daba la impresión que decía, no, otra película mejor. O Matrix así sí crea... Qué gusto muy básico. La primera conciencia así de eso. No, de hecho, justo, Matrix es excelente porque justamente es lo que... En la época en la que viene a ver, pues es justo en los 90 cuando ya empieza empezamos a interactuar justamente con el tema del internet, ¿no? Entonces ya... es como que nos insertamos a un nuevo mundo, ¿no? Mundo de también unos y ceros, ¿no? En el que, claro, nosotros no lo vemos como tal, no está presente, por eso es la Matrix, ¿no? Porque siempre está como presentado de una manera más amigable para las personas a través de las pantallas, las interfaces. Entonces uno no ve pues todos los códigos y los números que están detrás, ¿no? Pues yo la traía a colación a Matrix más que por un buen gusto o mal gusto en las películas, que la primera me parece fantástica, la segunda, pero bueno,
era justamente para invitarte y que nos ayudes a romper un poco la Matrix, entender cómo funcionan estos algoritmos. ¿Qué diablos es eso? ¿Qué es eso? O sea, más allá del 1-0, que de entrada a mí no me suena de nada, no lo entiendo, hacia dónde van, que si hubo un pre-algoritmo que nos ha dicho ya un poco la base de las matemáticas, pero hacia dónde vamos. Empecemos por la definición, creo yo, Hans, porque a la final, Así es. ¿cómo lo vamos a entender al algoritmo? Bueno, pues para hacerlo como mucho más simple, porque claro, el concepto es muchísimo más técnico, pero es un conjunto de instrucciones que nosotros vamos programando a la máquina, ¿no? Bueno, en este caso un desarrollador, un ingeniero en sistemas le va indicando a la máquina qué es lo que tiene que hacer. Entonces, y esto es básicamente el código. Entonces, el algoritmo lo que hace es esto. O sea, le decimos, por ejemplo, necesito que me filtre esta información, ponemos el código en un programa y el algoritmo lo hace. Entonces, es eso básicamente, es un conjunto de instrucciones. Oye, es cierto eso que es cierto eso que dicen que al final de cuentas porque hoy Prisi tuvo la referencia de Matrix, yo voy un poco más atrás, Terminator y cosas así, que las máquinas al final de cuentas pueden en algún punto llegar a tener a través de los algoritmos, de los números y todo esto, sensaciones o que demuestren sentimientos también, porque eso es lo que no se ha logrado. Quizá hay alguna teoría contraria. Y vamos más allá. El poder de las máquinas es tan grande hoy en día con lo que ustedes, los creadores, pueden llegar a hacer que podrían dominar al mundo. ¡Chan, chan, chan, chan! Ese es como que siempre el miedo que tenemos, ¿no es cierto? Claro. Nosotros los humanos y principalmente las personas que estamos en la parte de los estudios sociales, culturales, ¿no? Pero a la final yo he estado como recabando un poco de información, he estado leyendo un poco y es que, o sea, para que esto suceda estamos como que a mucho tiempo, yo diría hasta siglos, para que suceda en realidad, no que pasen estas realidades distópicas, ¿no? En el que, como el Yo Robot, ¿no? Que nos controlan las máquinas y nos persiguen y nos quieren matar y tal. Pero no, la verdad es porque lo que pasa es que la mente humana es tan compleja, lo que hacen las máquinas ahora es querer como simular o emular cómo funcionan las neuronas y todo esto, ¿no? Pero al final es tan complejo porque claro, la máquina funciona bajo una lógica numérica que es así estandarizada, pero en cambio la mente humana no. Es como, ya tenemos como una serie de procesos nosotros también mentales, pero siempre eso está susceptible de cambio. Entonces tenemos algún estímulo, vemos algo, un color, una sensación, y ya por completo cambian las decisiones. En cambio esto en las máquinas no sucede, porque ya están estructuradas. Entonces, para que en realidad las máquinas en algún momento lleguen a controlarnos, tendrían que, no sé, ser demasiado trabajar tanto en la programación o en la construcción de estos sistemas para que puedan también ser susceptibles de esos cambios, ¿no? De esos cambios tan, pues, espontáneos que tiene la vida. Entonces, eso decían, por ejemplo, hay artículos en Diario El País que hablan de estos temas y ellos decían que la verdad no lo ven tan factible porque, como digo, no, o sea, el humano es tan complejo que para ser dominado, o sea, hemos necesitado desarrollar un montón de técnicas y cosas, ¿no? A través de los tiempos, y aún así, si uno ve, pues, el sistema de los gobiernos y el sistema económico y tal, todavía no logran como tener el control completo de toda la humanidad, ¿no? Entonces, siempre va a haber esta como posibilidad de no ser controlados por las máquinas. Bueno, estamos salvados entonces, salvados y salvadas, porque al final creo que eso es un miedo muy grande desde la parte quizá de la falta de experiencia y de la falta de conocimiento, por supuesto, pero al final te pones a pensar si es que hay alguien que puede crear algo y que ese algo vaya aprendiendo por sí solo, empiece a crecer por sí solo, a mí sí me preocupaba, es como, ¿hasta qué punto me va a llegar a invertir los roles? No soy yo quien lo controla, sino él me controla a mí. Claro, y esto viene también bueno, pensando que desde los estudios también de estudios sociales de la tecnología, ¿no? Pues se concibe que la interacción humano-máquina es como una interacción horizontal, ¿no? Entre que la máquina también viene a ser como un interlocutor mío, ¿qué se puede decir? Otro actor más, ¿no? Pero en ese sentido, la cosa es que como digo, el humano es tan complejo, ¿no? Que a veces la máquina no tiene esta cosa de que sí nos pueden leer, nos pueden rastrear y pueden determinar cómo somos y armarnos un perfil,
pero siempre va a ser susceptible de un cambio, ¿no? Porque, claro, la persona, por decir, en el caso de la música, que es lo que yo estoy estudiando, puede tener ya un gusto musical muy predefinido, ¿no? Pero en cualquier momento, yo qué sé, está triste o le pasó algo, terminó con su pareja, entonces cambia por completo. Yo qué sé, estaba escuchando todo el tiempo salsa y de repente le pasa esto y empieza a escuchar, no sé, música del recuerdo. Baladas. Baladas, así. Entonces el algoritmo empieza a volverse loco, ¿no? Entonces, en Las ese baladas sentido, forever, que habían estos discos hace algunos años, ¿no? El Claro. disco clásico de todas las canciones que les gustan a nuestros padres. sí, exacto. Oye, Entonces, ahora, pero tú decías, Andrea, que el tiempo para que se llegue a dar debe ser muy prolongado y debemos irnos desarrollando más. Pero es increíble cómo, no sé, los últimos 30, 40 años, cómo ha evolucionado todo esto. O sea, para quienes creen quizá en una religión, hablemos de que estamos en el 2020, 21, y como que en los últimos 40, 50 años es el 1000% de lo que se había explorado y lo que habíamos aprendido como seres humanos en este campo, todo este milenio y más, ¿no? Puede darse algo así también, que quién sabe qué pase de aquí a... ¿Quién se imaginaba tener un Alexa? ¿Quién se imaginaba lo de las redes sociales como están las redes sociales? Autos que se conducen solos, o sea, cosas de ese tipo. Bueno, los cineastas en ciencia ficción ya medio que nos lo decían, ¿no? Pero a la larga era tan raro para el resto y hoy es una realidad. ¿Qué pasará? Mejor, es más, voy a otra forma, si quieres contestas esta. ¿Qué pasará de aquí a 50 años? Ustedes que ya están en ese análisis mayor, ¿qué se viene de aquí a 50 años que hoy puedas decir, mira, esto prepárense? ¿Cómo pinta el futuro? Claro. Bueno, ahí, bueno, podemos tener como dos perspectivas, como la perspectiva más optimista y la otra ya más así apocalíptica, ¿no? Y desde lo optimista, yo diría que pues de aquí en unos 50 años sí que las redes y los algoritmos y todos estos sistemas se van a desarrollar mucho más y yo creo que van a ganar mucho más terreno en la parte de predictibilidad y ahí sí que podrían ayudar de cierta manera a las personas a ser un poco más eficientes en sus procesos, ¿no? En el buscar información, en generar, por ejemplo, ya estoy pensando en las empresas, en ya no necesitar de ciertas personas para automatizar sus procesos y de esa manera ganar un poco más de dinero, tal. No, en el tema productivo estaría muy bien, pero ya en la parte social, y ahí es como viene un poco más la parte apocalíptica, si es que estos sistemas llegan a ser tan inteligentes, digamos así, llegan a pensar tanto por sí mismos y a necesitar del humano, así que podría haber un tema, más que nada del perder un poco la esencia de pues la interacción en realidad con las cosas, pues que solamente nos dejamos guiar por lo que nos dicen las redes sociales o por lo que las sugerencias que nos dan las plataformas como Spotify o YouTube, ¿no? Y perder como que esa parte nuestra de nosotros también ir por nuestra cuenta buscando, ¿no? Entonces, tal vez lo que podría pasar, yo creo que es que la gente, y lo que ya ha pasado tal vez con los medios de comunicación, con la expresión que tuvieron los medios, que es que la gente empiece o las cosas empiecen a ser un poco más homogéneas, más masivas y que se pierda un poco el tema de la individualidad. Y eso es justamente lo que muchas de las personas temen, ¿no? Que es como, vamos a ser controlados por las máquinas y todos vamos a ser unos robots. Entonces, esta es la idea. Pero en realidad, yo creo que siempre, o sea, sí que podría pasar, digo, no, porque de hecho ya está pasando que muchas personas simplemente consumen información sin preguntarse el por qué, pero sí podría esto ser revertible a través de la educación, o sea, la formación de las personas, y ahí, por ejemplo, ahora programas en algunas instituciones, y creo, acá he visto un par de colegios que lo están haciendo, que es como empezar a alfabetizar a los chicos, a los jóvenes, en el correcto uso de las plataformas, no por un tema de que no pongan fotos de tal forma o no consuman tal tipo de contenido, sino más bien de saber cómo funcionan estas herramientas y yo darle un uso correcto o darle un uso en el que a mí me haga bien o me satisfaga cierta necesidad, ¿no? Entonces, de esa manera uno evita como quizás proyectarse a estos futuros oscuros, como hay este documental del Social Media Dilemma, que Buenazo. justamente plantea eso, ¿no? Que es todo tan terrible que Facebook, Google y las demás plataformas está están súper controlando. controlado, ya no puedes decidir por ti. Es que es apocalíptico el tema. Sí, y Pero ¿y no es justamente, así, acaso? yo digo que parcialmente. O
sea, parcialmente, porque de cierta manera sí que estamos ahí, pues nos tienen monitoreados todo, absolutamente todo, ¿no? Es más, revisen el tiempo en sus celulares, el tiempo que le dan al celular como Por tal, favor. donde está la mayoría de Sí. cosas, ¿no? Ahora, Bueno. tú decías, y te contradigo, tú me sabrás decir, pero, o te refuto algo. Tú me dices, mientras más conocen, en una teoría de tener aislado a un ser humano de algo, si no conoces, sencillamente no caes o no estás dentro de eso. Claro, hoy es casi impensable concebir una vida sin las redes, sin la tecnología, es casi impensable. Pero en cambio, el darles y mostrarles, no es como decirles, vean, aprendan, vengan, y nos metemos más, y de ahí ya va un tema de ética y moral, incluso a ver qué es lo que nosotros queremos y concebimos como bueno y malo. Correcto. Pero no es... Claro, y eso de hecho también es lo que muchas personas y más, sobre todo en el ámbito de la educación, se están cuestionando mucho porque dicen, bueno, o sea, está bien enseñarles a los chicos cómo usar las herramientas, pero ¿hasta qué punto? ¿No? Exacto. Porque también esto hay que pensar que estas plataformas no es que actúan por sí solas, porque siempre, bueno, y el algoritmo en sí está diseñado por una compañía y esa compañía tiene sus intereses comerciales y el negocio de ellos es, o sea, mientras más uno esté ahí, enganchado en las redes, esté, yo que sé, en Facebook ahí o en Instagram, lo que sea, consumiendo información, para ellos es mucho mejor porque van captando más datos y de esa manera nos van perfilando mejor nuestros gustos y a su vez nos van recomendando publicidad y contenidos que a ellos les conviene que nosotros veamos. Pero claro, el punto es, ahí viene ya la activación de nosotros como usuarios, o sea, porque nosotros a la final estamos ahí pues un poco, si se quiere, pues ahí seducidos por todas las imágenes y las cosas que vemos, ¿no? Pero siempre podemos como decir, ok, ya, todo está muy bonito esto, pero, o sea, no quiero ver tantas cosas así o no me gusta como la información que me está planteando, entonces, ¿qué hago? ¿No? Y ahí va también el rol activo del usuario, decir, ok, yo no quiero que esta plataforma sepa tanto de mí, entonces no le voy a dar información. Es como Claro. don't feed the troll, como dicen, ¿no? Entonces, todo el tema de privacidad de datos que va de la mano con lo que estás diciendo, André, es interesante porque, por ejemplo, ahora, sobre todo acá, no sé cómo está la cosa en Ecuador, pero acá en cada página web, sobre todo cuando son de medios de comunicación, te salta un aviso de preferencias, ¿no? Y tú tienes que aceptar las cookies que le dicen o ir revisando qué das permiso y a qué Casi no. que te obligan, ¿no? Y casi que te obligan en algunos casos, pero sí que es verdad que yo me he dado el tiempo y siempre lo estoy haciendo ahora de revisar y yo mismo poner rechazar a todo lo que puedo rechazar, porque es verdad que algunas están preestablecidas y no hay forma de desactivarlas, pero en este ejercicio dejamos ya de ser pasivos. ¿Cómo empezar a mejorar incluso este entrenamiento, si lo quieres? Porque al final la educación mediática termina siendo eso, una especie de entrenamiento, de conocer las herramientas para que las empresas, las diferentes plataformas, todo lo que no se paga es que tú eres el producto, como suelen decir, cómo lograr un mejor consumo, digamos, de esto mientras entrenas a tu propio algoritmo. Eso está bueno. Claro. Sí, y ese es el desafío justamente. Y yo creo que, y ahí quizás yo soy un poco pesimista, que no todas las personas lo van a lograr. ¿Por qué? Porque requiere de dos cosas. Primero, el conocimiento que uno tenga acerca de las plataformas y los algoritmos y todas estas cosas, que claro, viene ya de un interés como propio. Y he estado leyendo algunos textos que justamente hablan que hay el filtro del perfil profesional. Por ejemplo, las personas que están en el ámbito de informática y todo esto, o que tienen interés por las máquinas, las computadoras, sí que tienen como más predilección y pueden ir como mejorando su experiencia de usuario por sí mismos, porque, bueno, tienen ese interés. Pero la mayoría de personas, y en especial hablando de rangos de edad, ya cuando son lo que les llaman los migrantes digitales, por decir nuestros padres o abuelos, ellos no se toman el tiempo tal vez para estar ahí leyendo y tal, porque tienen otro uso, otra intencionalidad detrás Claro. para utilizar la plataforma. O también los jóvenes, de hecho, los jóvenes ya, los adolescentes o jóvenes que están en la universidad tampoco, porque lo que les interesa a ellos es resultados, efectividad, rápido. Entonces, yo justo he estado haciendo grupos focales para mi tesis y eso sí me ha llamado la atención, que muchos de los jóvenes yo les pregunto, pero bueno, ¿a ustedes no les molesta? Pues, o sea, sabemos que nos están vigilando y tal, pero ¿qué les parece? O sea, ¿les molesta? Si les gusta? ¿Qué hacen? Y ellos me dicen, no, a mí la verdad no me molesta eso porque a mí me interesa que el algoritmo sepa lo que a mí me gusta para que me dé
lo que a mí me gusta, digamos, lo que a mí no me gusta es cuando me empiezan a mandar cosas que yo no tengo nada de interés y yo sé que ahí viene una intención comercial. Entonces eso me llamó muchísimo la atención, porque digo, ellos tienen una conciencia, entonces le usan más como herramientas, o no es tanto como que, ay, me están controlando y ahora qué hago, sino que dice, ya, perfecto que me controlen, pero siempre y cuando ayuden a lo que yo quiero hacer, ¿no? Qué Si es que interesante. ya empiezan a Qué hacer cosas miedo. que no les gustan, Sí. ahí sí ya no. Ajá. Qué miedo, y Entonces, eso decía creo que es por dos lados. Miedo número uno por lo que significa, ¿no? O sea, que estamos cayendo hacia allá, pero más miedo aún que lo estemos aceptando, porque eso nos Normalizando dice, claro, totalmente. lo estamos normalizando y me habla mal de una generación, y no solo de una generación, creo que todos al final de cuentas, porque estamos diciendo, ya, o sea, ¿sabes qué? La fácil, ya, sí, sí, me conocen y qué pleno, ya, si me mandan por ahí alguna otra cosa, ni modo, si me están viendo alguna cosa, ni modo, pero están satisfaciendo una necesidad mía que es tener esta información. Entonces, qué miedo porque somos una sociedad o nos vamos convirtiendo, creo que la somos, una sociedad que no nos exigimos a decir por qué. A ¿O ver, para ¿por qué? qué? Claro, ¿para qué? O sea, Sí. está pleno, sí, yo buscaba justo un celular de esto y ya me salió, pero ¿por qué sale esto? ¿Y qué hay más allá de esto? ¿Qué intereses ocultos hay atrás Mm, de esto? A mí me Como asusta dicen, mucho ¿no? este tema, como dice Hans, y aquí no sé si es que tiene que ver con el algoritmo como tal o algún tipo de configuración del teléfono inteligente, pero a mí me pasó una vez, porque normalmente cuando haces búsquedas de algo en Google, automáticamente te sale el resto de plataformas lo que has buscado, una referencia a lo que has buscado. A mí ya me pasa eso seguido. Pero me pasó una vez que yo estaba conversando sobre eso, no había hecho búsqueda al respecto, era un tema de viaje a un lugar muy puntual y apenas abrí Facebook, que en ese caso me pasó con esta plataforma, me salían recomendaciones, viajes y promociones a ese destino. Y yo dije, no es Ah, no solamente el hecho mientas, de Priscila, no que exageres, no lo exageres. prometo. Es más, en los comentarios nos dicen ustedes si les ha pasado lo mismo, pero al final yo digo, ¿hasta qué punto va más allá de hacer la búsqueda como tal? ¿Te están escuchando? Porque había una noticia que salió hace algún tiempo ya y en una conferencia incluso uno de los académicos insistía en que, por ejemplo, estos juegos, que son juegos gratuitos, entre comillas, están pendientes de tu micrófono y de tu cámara, no para ver lo que haces tú, porque como individuo no les interesa en ese sentido, sino para escuchar lo que tú estás viendo en la televisión. Y de esa manera X juegos hacían la medición de rankings que antes se acostumbraba a levantar el teléfono, preguntar o colocar un monitor, un contador, digamos, de tiempo en el aparato en casa, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto eso también es parte del algoritmo? O sea, no es solamente el hecho de que te están leyendo tus preferencias, entre comillas, y te recomiendan cosas que te gustan, sino que ya no tienes privacidad, estás en una conversación en tu casa, lo más tranquila, y de pronto te están escuchando. claro, y ese es uno de los, creo que de las también grandes preocupaciones que tienen muchas personas que ya están como conscientes de cómo funcionan estos dispositivos, porque es, como tú dices, o sea, es la invasión, o sea, ya se desdibuja esta línea entre lo público y lo privado, ¿no? O sea, hasta qué punto estas máquinas, pues, pueden ya no solamente estar en nuestros espacios de, yo qué sé, de solo de ocio, por ejemplo, sino que ya están en todo espacio. No estoy trabajando, pues, y tengo la alarmita de Facebook que me dice tal cosa, o tengo tal, por ejemplo, la WhatsApp y tal. Entonces, igual, estoy en mis espacios sociales, estoy conversando con alguien y tal cual nos están escuchando, eso sí es cierto. Entonces, yo ahí O lo sea, que técnicamente es probable, y tú nos dices que además eso es real, a través de esa tecnología que tienen los dispositivos, sí, en verdad nos están escuchando. sí, lo que pasa es que también hay una cosa que hay que entender cómo funcionan también las plataformas por detrás como empresas, porque a la final esos son, que ellos, bueno, hay autores que hablan acerca de que ha configurado toda una infraestructura de plataformas que está protagonizada por las que son las 5 más importantes, como son Amazon, Google, Facebook, Apple y Microsoft. Entonces, entre ellas también, como ya están, ellas básicamente monopolizan todo el mercado de los servicios digitales, entonces lo que hacen básicamente es ir intercambiando su información. Entonces, por ejemplo, había muchas personas que decían, pero es que yo no entiendo, estoy pues hablando con X persona y en Instagram, o sea, ni siquiera he buscado, yo qué sé, estoy hablando acerca de perros. Entonces, yo ni siquiera he buscado nada sobre perros en Google
y ya de repente me aparece en el Instagram un anuncio sobre, yo qué sé, casas para perros, ¿no? Y es Ujú, como, ujú. qué locura eso, o sea, ¿cómo lo saben? No es como, incluso parece que nos leyeran la mente, o sea, eso ya es como preocupante, pero es justamente porque como se cruzan estas plataformas de información, nosotros generalmente tenemos activo el micrófono en el buscador de Google, en el teléfono, por ejemplo, y si yo he tratado, ¿no? De desactivar el micrófono para que obviamente no me estén escuchando, pero no se puede. O sea, porque en ese momento te dicen, no, es que si desactivas, no hay estas cosas que se pierden Si y tú tal, ¿no? desactivas el micrófono, deja de funcionar Google Maps. Y si no tienes Google Maps, te pierdes con esto. Es que es verdad. Lo que dicen no es verdad. Lo que yo estoy diciendo es de broma, obviamente, pero es cierto. No puedes desactivar algunas configuraciones de ciertas cosas y por tanto estás dentro del juego. Esto es lo que es. Son los juegos del hambre, pero de una manera mucho más sutil, ¿no? Ahora, si hemos de ganar los juegos del hambre, ¿es posible realmente engañar al algoritmo? ¿Hay recomendaciones que nos darías como para saber cómo proteger un poco más nuestra privacidad en la medida de lo posible? Sí, y bueno, ahí sí que toca, como yo les decía en un momento, que pues, activar un poco el rol del usuario, ¿no? O sea, ya sabemos que nos espían y todo esto, pero sí que, por ejemplo, yo tengo a mi hermano que él es ingeniero en sistemas y él sí, por ejemplo, él coge y desactiva ciertas opciones de configuraciones ya preestablecidas de las aplicaciones, como hay algunas de Google que me ha indicado que él ya deja de usar, por ejemplo, el uso de otros buscadores. Por ejemplo, hay el Brave, ¿no? Que es muy bueno porque este buscador no te está como que todo el momento guardando las cookies, entonces te dice, mira, podemos guardar estas y estas otras no, ¿qué prefieres tú? Entonces, de esa Ah, qué manera interesante. sí, no te está como todo el momento siguiendo como Google, que Google ya Había nos un está, buscador también que me pasaron alguna vez hace tiempo, se llama Ecosia. Ecosia es otro buscador. Ahora, ¿qué limitaciones se supone tiene un buscador de otro? En principio no deberían haber limitaciones, pero a mí me pasó que sí que buscaba una cosa en Ecosia puntualmente y no me daba el mismo número de resultados que me daba Google. Es que esa es la cosa porque también es cómo funcionan por detrás, ¿no? Cómo están, pues, también cómo se van anexando las páginas a los buscadores. Entonces, obviamente Google, como tiene monopolizado todo, toda la mayoría de la información está ya anexada de esa manera. Entonces, ya ahí sí que requeriría un poco más yo diría un poco más de tiempo y como yo siempre les digo a los jóvenes que les estoy haciendo los grupos focales, un poco más de estar moneando los sistemas, ¿no? Entonces ir viendo, bueno, ya si no puedo, si necesito pues utilizar Google por X razón, pero puedo sí estarle diciendo, a ver, esto no me espíe, esto sí. Entonces, de esa manera, ir como yo controlando al sistema y no que el sistema me controle a mí. Entonces, por ejemplo, Claro. en el caso de Spotify, que es lo que yo estoy estudiando, yo hice el año pasado un experimento con el algoritmo porque le empezaba como digo, bueno, en mi Spotify generalmente hay música rock, ¿no? Que es lo que me gusta. Entonces dije, bueno, voy a hacer un experimento y voy a empezar a buscar otro género completamente distinto y se me ocurrió el trap. Entonces dije, bueno, voy a empezar a buscar y durante 15 días solo busqué trap, 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 trap. Entonces, para ver qué pasaba. Y en efecto, ahí logré cambiar la configuración de mi perfil, obviamente hacia un género que en realidad terminó no gustándome, pero me di la oportunidad de escucharlo. Y fue muy extraño porque era la combinación, tenía los daily mix de mi música rock normal ¡Ay, qué y bueno! tenía uno de trap. Entonces, pero me pareció súper curioso porque digo, mira, sí se pueden combinar estas cosas, pero claro, es porque yo decidí que quería que el algoritmo me muestre eso. ¡Qué Entonces, yo creo. interesante! Sí, y eso yo animo siempre que hago y hablo con la gente, digo, hagan eso, se experimenten con las plataformas. Eso sí que requiere un poco de tiempo y salirse un poco de, como dicen, de la zona de confort. Ujú. Pero está bien porque uno va como manipulando el sistema desde dentro. O sea, obviamente uno no va a coger y hacer toda la revolución, ¿no? Porque sí que hay prácticas de resistencia algorítmica que de hecho se están haciendo alrededor de movimientos sociales, pero ya ¡Wow! desde Eso el no sabía. Sí, o sea, por ejemplo, hay personas que están empiezan a entender cómo funciona el algoritmo de Twitter para ellos poder establecer cuáles son como los tags, ¿no? Las cosas que están en tendencia, utilizar esas mismas palabras para posicionar sus discursos. Pero, Entonces, ¿y tú crees que los creadores no están un paso adelante en eso y ya saben? Porque el humano siempre le busca, ¿no? Le busca la O quizá vuelta les a todo el conviene tema. también, ¿no? Les conviene, Claro, tal vez.
porque al final, bueno, tú estás dentro del sistema, pero la cosa es cómo tú actúas dentro del sistema. O sea, no es como que seguir el flujo que te están proponiendo, sino más bien darle tú mismo tu propia objetivo, digamos así, ¿no? Entonces, sí, bueno, estoy igual en Twitter, pero estoy dándole otro uso. Quiero que voy a jugar con el tema de la visibilidad, entonces, pero quiero no que se posicione el discurso del gobierno o del discurso de una empresa, sino mi discurso. Entonces empiezo a manipular. Claro que esto sí que requiere un poco de conocimiento técnico, ¿no? De la plataforma y de cómo funciona y un poco de comunicación también, pero, o sea, es necesario y es útil. O sea, hay muchas personas que ya lo están haciendo y principalmente acá en Latinoamérica, ¿no? Que eso me llamó mucho la atención cuando estaba revisando información, que es, por ejemplo, a partir de lo que ha sucedido en México con los desaparecidos, entonces han empezado movimientos sociales a generar incluso sus propias etiquetas y todo para posicionar. Y de hecho, acá pues me comentaban personas de colectivos culturales que ellos igual están, por ejemplo, saben el momento, la hora donde hay más tráfico en Twitter, entonces Claro. empiezan ahí a tuitear, pero empiezan a tuitear no, por ejemplo, hacer estos tuitazos que hay, pero no como con un mensaje ya estructurado y todo el mundo solo retuitear o solo postear exactamente lo mismo, sino que dicen solamente, lo único que tienes que hacer es cambiar tres palabritas, o sea, el mensaje es el mismo, pero cambias las palabras y ya le engañaste a la plataforma porque empieza a posicionarte las etiquetas que tú estás colocando. Entonces, y en Wow. realidad se hace un trend así, obviamente por un momento, pero está el trend. Entonces lo Oigan, logré hagamos un alcanzar. juego. Qué interesante. Vamos a ver cuán transparentes somos. Y ya que aceptaste la entrevista, Andrea, te toca a ti Te también. has metido en un problema en este Se han podcast. dado un poco cuenta así. que entramos a las redes y en la... Usemos Instagram. ¿Están con su celular a la Ok, mano? ok, sí, ahí vamos. Para la gente les vamos a contar, para los que consumen este podcast en audio y para quienes ya lo quieran ver en YouTube, En YouTube. igual pueden ver. A ver, mi algoritmo, qué información, qué imágenes me manda. Yo mismo me meto en unos líos. Pero ojo, vamos a entrar en Instagram, ¿no? En Instagram, En en Instagram. inicio o en el timeline. O en búsqueda, digamos. En el búsqueda. En el búsqueda, Entiendo ok. que yo me di cuenta la otra vez, le retaba a un amigo que es así como que muy religioso y muy no, y todo bien, y muchas cosas. Le digo, a ver, pon en tu buscador de Instagram, y le salían chicas en bikini y cosas por el estilo, ¿no? Lo pillaste. A ver, yo tengo aquí, tengo el mío. Yo tengo el mío Deja acá. ver, el de la Prisi. Mira, también le salen chicas en bikini. No es cierto. A ver, les digo que me sale y tiene una lógica también. Aquí me sale, bueno, de la caricatura de Mafalda. Ahí hay una Mafalda atrás, soy muy fan de Mafalda. Me salen cosas de Friends. La chica que sale aquí dice bikini. que se llama, no está en bikini, Erin Lair Moriarty, no sé quién es, pero bueno, me salen las Spice Girls. Yo sí soy muy de mantenerme en esa fase de música que me gusta. Algo de Bon Jovi, las Spice Girls de nuevo y caricaturas, un poco de eso. De aquí voy a mostrarles, no les estoy engañando, miren, no, así como de sexo y que Hans está con ganas de culparme, nada de nada. Comida, porque me gusta ver las recetas y tal. ¿Cómo no? Mira ahí. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Esto? A ver, no Claro. sé qué es. A ver, es una pechuga de pollo, Hans. Para que se den cuenta, ¿no? Es una pechuga de pollo. Una pechuga de pollo, le va a hacer un rico plato a su, Nada, no le des vuelta. a su pareja y de ahí, Queremos de ahí ver va el lo tuyo. bueno. Queremos ver lo tuyo. Mira, el mío. Cuentas Ahora claras. les voy a mostrar el mío. Uy, te sale López Obrador por ahí. No, Ahí están chicas en bikini. Sí. Es más, me salían más. Me salían más antes. Y lo defiendes. Me salían. Debo reconocerlo. Mira, me sale Messi, me sale una chica en bikini, 2 chicas en bikini, me sale acá alguien que está entrenando. Este juego es una caricatura que la verdad ese sí no sé por qué. ¿Por qué me sale? Me sale la entrevista que le hizo Jorge Ramos al presidente de México. Ya. Acá un tema que dice 5 errores que debes evitar al entrenar. Estoy queriendo bajar de peso, entonces creo que revisé algo de eso. Hans, me sale un video acá de unos chicos que generan contenido en TikTok. 6 hábitos personales, 6 hábitos de personas mentalmente fuertes. La foto de Messi con Neymar. Muy bien. Mira, unos animalitos. Caballitos. Mira, voy a mostrar uno que no sé por qué me sale. Este sí está medio pero turbio. muéstralo a la cámara, pero si no, a ver. Ahí está, mira esos caballos.
Ok. Sí, está bastante. Dios mío, no sé por qué me sale eso, pero ahí está. Bueno, es lo que sale y es un poco la realidad de lo que consumimos, ¿no? Pero no le vamos a decir también a Andrea que nos muestre. Creo que estás desde el celular, Está Andrea, en el ahora mismo. celular, Te te has salvaste, salvado. Andrea, te Te has salvaste. salvado. Te has Es más, salvado. yo creo que ella ya, como sabe, nos estaba escuchando el primer podcast y No, ella nos estaba estos van a... rastreando y todo el tema. Sí. Dijo, corto la computadora, me pongo en el celular y ahí sí. Y aquí de aquí no me mueve nadie, dice. Bueno, está bien, esta vez te has salvado. Pero, por ejemplo, cuando estabas conversando sobre cómo has mareado a propósito tu gusto musical en Spotify, recordaba que por mi tesis también, que analiza la música, a quien volví loco fue a mi algoritmo de YouTube. Entonces, claro, en un principio, a mí YouTube siempre me recomendaba la misma música, las Spice Girls, los Backstreet Boys, me gusta Queen, por ahí algún otro grupo y qué sé yo. Y de pronto me toca analizar las canciones de moda y hay mucho de Bad Bunny, que con todo el respeto del mundo, bueno o malo, eso es independiente, pero me tocaba analizar Bad Bunny, mucho reggaetón, sobre todo reggaetón y trap, la verdad, y alguna que otra balada y cosas así. Entonces, en un momento determinado, mi algoritmo empezó a ponerme de todo, o sea, había de todo y de nada al mismo tiempo, porque al final lo que yo hacía era revisar los videoclips por el tema de tesis y una vez concluida esa revisión en la que tú participaste, dicho sea de paso, ya no tenía intención de seguir viendo eso, ¿no? Entonces en algún momento fue gracioso porque veía tantos videos, sobre todo de reggaetón, que me decían, ¿tu tesis de qué es? ¿De reggaetón? Y bueno, es un poco cómico desde ahora que lo voy entendiendo, pero al final terminó siendo así, ¿no? Un engaño a mi propio algoritmo, que eso también es posible. Sí, y eso es justo lo que también estaba yo descubriendo con los chicos de los grupos focales, porque son estos usos, se podría decir, disruptivos de las plataformas, pero que vienen dados tal vez no de que algo, una intención detrás, ¿no? Como Mm. sí, yo voy a posicionarme en contra de estas plataformas, no, sino más bien es un tema del uso que yo le doy. Por ejemplo, me comentaba una chica que ella comparte su cuenta de YouTube con la hermana, ¿no? Entonces ella decía, bueno, a mí me gusta tal música y a mi hermana me gusta esta otra música. Entonces el algoritmo está un poco loco porque a veces me recomienda de sus canciones, otras veces de mis Ah, artistas, claro. entonces se hace como, se baraja todo ahí en una sola cosa. Y suele pasar que, por ejemplo, cuando uno presta la cuenta a alguien, empieza pues, a Sí, 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 mezclar sí, sí. todo, o cuando la usas, por ejemplo, para un momento determinado, por ejemplo, en Navidad y tal, y que a mí me ha pasado que le pongo villancicos a mi mamá y después de unas semanas Claro. chicos, y es como, a ver, o sea, entonces la cosa es esa, es irse apropiando de las plataformas, o sea, ¿Y qué en tiempo función de lo que... toca Sí, sí, sí. cambiar, qué tiempo toma cambiarle esa lógica al algoritmo? ¿Cuánto tiempo hay que estar metiéndole otro contenido, buscando otras cosas para que ya te empiece a posicionar estos nuevos intereses? Bueno, eso es muy variable, la verdad. Yo descubrí, pero por pura, como desde lo empírico, digamos, en Spotify, que esto empezó a cambiar a los 7 días, pero era una 7 búsqueda días. constante. Y eso es Mm. porque al menos en el caso de Spotify, tiene un sistema que permite como detectar estos usos diferentes, ¿no? Como que el algoritmo dice, no, no, a ver, esta persona no suele hacer esto es simplemente que está dándole un uso distinto por X razón, entonces no le vamos a hacer caso. Pero si yo voy haciéndolo esto constantemente, ya el algoritmo piensa que ya es un hábito, entonces ya Mm. empieza a adaptarse a ese hábito. Entonces siempre ellos actúan a través de eso. Ahora estoy pensando en un ejemplo, no sé si es que tiene sentido lo que estoy creando en mi mente, pero con las plataformas, por ejemplo, de consumo de contenido tipo series y así, HBO, Netflix, lo que quieras. Claro. Cuando tú creas perfiles diferentes es justamente para poder establecer estos gustos y estas tendencias, porque yo recuerdo, yo pago la cuenta de Netflix que consume toda mi familia y en algún momento me equivoqué y ingresé a la cuenta que en principio tiene el nombre de mi madre, pero en realidad lo utiliza mi hermana sobre todo. Yo ingresé y había muchas recomendaciones de contenido coreano que a mi hermana le gustan, las novelas, las películas coreanas, tal, y yo me asusté. Ingresé al mío y no solamente que por locación cambia, que sí, también, pero era totalmente diferente, ¿no? Entonces otra vez sugería mis cosas especiales y decía, ¿no? Si porque has visto, me invento, Friends, te recomendamos estas, ¿no? Y así en cada uno de los perfiles. Termina siendo parte del algoritmo, ¿no?
Sí, porque justo, o sea, una de las funciones principales del algoritmo es, a ver, empieza por rastrear y a partir de la información que obtiene del rastreamiento, pues empieza a consumir perfiles de usuario, perfiles de gusto que en específico llaman en Spotify, que bueno, de hecho lo comparten las otras plataformas de streaming, que es, claro, estratificar cómo la persona, cuáles son sus hábitos de consumo de contenido. ¿No? Entonces, a partir de ese perfilado, pues ya va haciendo estas recomendaciones. Y eso también opera el algoritmo también opera a partir de otro factor que es de las últimas reproducciones. Entonces dice, bueno, como escuchaste esto o como viste esto, entonces te recomienda esto, porque hacen como una especie de filtrado entre ellos que dicen, bueno, esta persona vio tal, yo qué sé, la telenovela del Chapo, ¿ya? Y entonces hay otras personas que también consumen esta telenovela, pero consumen estas otras. Entonces, como ellas, al igual que esta persona, tienen como que el gusto parecido, les voy a recomendar a esta persona lo que estas otras personas están consumiendo. Entonces, como que ahí se van barajando los gustos y uno va teniendo así la recomendación. Más o menos así es como Mm, van funcionando los filtros de los Pero algoritmos. porque esa segmentación, entiendo yo, está definida para que tú más o menos consumas lo mismo que tus pares. O hay algoritmos que te la lanzan, pero así puntualmente. A ver, tú eres tal cual que a la gente de marketing les sirve eso una barbaridad, y te lanzan contenido solo para ti, solo para ti. Yo creo que estás en un género en el cual tienes X edad, eres de tal país, consumes este tipo de contenido, y hay un universo pequeño o mediano que más o menos esté en lo mismo. Y por ahí puede ser que te llegue algo que tú al final no te guste, pero estás en esa lógica de pertenecer a un segmento de la sociedad, ¿no? Sí, y al final, yo pienso que la idea de personalización que se nos vende en las plataformas es una ilusión, nada más, o es incluso hasta un Correcto. tema de marketing. Porque a la final no eres, o sea, tu personalizada, o sea, tú único y diferente no lo eres, o sea, porque existen estas otras conjunto de Por personas ejemplo, yo que no sé por qué a mí me salen esos caballos ahí haciendo eso, o sea, ay, no ajá, te lo juro, o sea, ajá. alguna búsqueda. eso sí me pareció raro, pero dale, sigue. Ande. Sí. Entonces, claro, te hacen tener esta ilusión de que sí, tú tienes, o sea, te conoce tanto y tan bien y aparte tú tienes unos gustos tan únicos que pues de esa manera te enganchan también, ¿no? Es la idea de todo tenerlo a la carta, a la mano y a mi gusto, ¿no? Como cuando yo me hago de comer algo que en realidad me gusta. Es más o menos así su lógica, pero a la final, después ya, claro, estudiándolo, viéndolo un poco más, uno se da cuenta que no, que en realidad lo que ellos hacen Mm, es generar grupos de personas y a partir de esos grupos de personas van estratificando, como bien dices, un segmento de mercado y ese claro. segmento de mercado le venden exactamente la información. Y de hecho, yo les invito a ver, revisar en la página web de Spotify. Tienen ellos en la parte de abajo, en el mapa de sitio, la parte de los anunciantes, ¿no? Para Ujú, las personas que son sus clientes. Y ahí ellos, si uno da clic ahí, uno puede encontrarse un montón de estudios y es súper interesante y preocupante a la vez porque tienen estratificado súper bien a las personas que consumen sus contenidos por edad, por hábitos y todo esto, y dicen, por ejemplo, lo que dicen, no, la generación, los millennials, que ellos les llaman generación next, no son así, les gusta hacer esto, escuchan este tipo de música y consumen tanto tiempo el Spotify y en tales horas. mm. Entonces, ya tiene, exactamente saben qué hacemos, cómo lo hacemos y dónde lo hacemos incluso. Yo tengo aquí Entonces, una pregunta, André, y siguiendo solamente con tu idea con respecto a esta forma de llevar a cabo los estudios y los análisis para intereses económicos. El Internet, en general, las tecnologías han supuesto una democratización en la información. ¿Tú dirías que el algoritmo, de una u otra manera, está jugando con nuestra propia libertad y no nos estamos dando cuenta de ello? Porque al final, si es que en principio yo puedo tener acceso a cualquier información por el canal que yo quiera, pero termina siempre segmentándose, ya sea a propósito por mis gustos y preferencias o mis búsquedas, o porque pertenezco a un grupo determinado, como dijo Hans, al final entonces no estamos siendo tan libres como se supondría que somos, ¿no? sí, es que eso también debemos de entender que como les decía, todas las plataformas y todo esto responden a unas dinámicas de mercado y unas dinámicas capitalistas del mercado, ¿no? Así es. Entonces, donde ahí pues esta idea de libertad es fundamental, porque de esa manera, o sea, no quiero ponerme como muy conspiranoica ni nada por el estilo, pero
sí que nos controlan de esa idea, ¿no? Como que sí, tú eres libre, pero bajo mis términos, ¿no? Entonces yo te permito hacer cosas, pero hasta cierto punto, hasta donde a mí me conviene. Entonces es esa misma dinámica con la cual funcionan las plataformas, porque sí que permiten con las affordances, las herramientas de sus interfaces y todo ello, pues que nosotros podamos acceder a una cantidad increíble de información y al menos en el tema cultural tenemos acceso a contenido que, no sé, viene de otras latitudes, de incluso otros tiempos, entonces, pero siempre con una condición, ¿no? O sea, bueno, tienes todo este catálogo para que tú puedas consumirlo, pero yo te voy o sea, esa información que tú vas consumiendo a mí me sirve, yo la voy a usar para venderlas aquí a mis clientes, ¿no? Entonces, tan libre, como tú decías en un inicio, no eres porque pues, el producto eres tú a la final, Correcto. y ya saben que pues tú consumes de X contenido o que X contenido está siendo mucho más consumido por ciertas personas, entonces ahí le empiezan a poner publicidad de una manera brutal. Por ejemplo, eso me decían los chicos que ellos ven que en ciertos géneros en YouTube, cuando ellos están escuchando en la versión gratuita, les ponen publicidad, pero de una manera ya, o sea, muy invasiva, ¿no? Que ellos están todo el tiempo con la publicidad y tal. Entonces, pero es en determinados contenidos, ¿no? Es que el tema de ser libre, la única libertad que tenemos es la libertad de creernos que somos libres. Y no solo con el tema de la tecnología, sino, oye, los sistemas, el sistema, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, en los que hemos vivido, el patriarcado, el matriarcado, o sea, cada uno va formando y va creando reglas y poniéndonos, y al final nosotros tenemos la opción, el libre albedrío del que se habla, de ir por un lado o por el otro, pero conforme pertenecemos a uno en el que en teoría nos sentimos cómodos, al final de cuentas solo vamos asumiendo, adaptando y agachando la cabeza y acogiendo cada una de esas reglas que ya nos han sido preestablecidas. Porque, a ver, no hablemos de la tecnología, vamos hacia más atrás, ¿no? En la sociedad en la que cada uno de nosotros nos formamos. Fuimos asumiendo esas experiencias de vida, porque yo al menos sí creo que el ser humano nace como esa esponjita que consume y va aprendiendo. Claro que llega un Absorbe y momento en absorbe. absorbe y eso es lo que tú lo ves como realidad, como bueno o malo incluso. O sea, para ti X cosa es buena porque así la percibiste desde tu infancia, ¿no? Entonces, vamos, en la familia ya nos crearon de esa manera y esa nuestra libertad estaba limitada a los principios, criterios y normas que nos impusieron en la familia. Hasta ahí. Claro que llega un punto en la vida en la que uno puede sí estudiar, investigar más y ahí quizá ir rompiendo algunas de esas reglas y de esas características. Ahora, yo Correcto. digo algo, ¿cómo hacen eso? Porque me parece una locura. O sea, ¿cuántas personas, cuánto tiempo les toma ya los creadores, algoritmo, y vamos a tema ya digital o de equipos y maquinarias? ¿Cómo lo hacen? Crear algo de eso. Hoy incluso para ellos ya crearon algoritmos que les permite crear más fácil, pero ¿qué tiempo toma hacer algo como eso? No sé, la verdad me imagino así a mucha gente trabajando y produciendo estas reglas para la sociedad. Sí, es que justamente sobre eso he estado un poco revisándolo y es que, claro, son equipos pues de personas que están todo el tiempo monitoreando, rastreando a las personas y lo que hacen, bueno, en este momento, que yo creo que eso en un tiempo ya va a cambiar, lo único que hacen es generar patrones de conducta, porque a la final, y aunque suene esto muy frío, pero el comportamiento humano pues, se puede visibilizar a través de estos patrones. O sea, en ese sentido, sí somos bastante predecibles, ¿no? Claro que sí, la dinámica puede cambiar de cultura a cultura, de persona a persona, pero a la final somos eso, o sea, actuamos a través de estos rituales, de estas costumbres que se van repitiendo y obviamente se van cambiando en el transcurso de los tiempos, pero esa lógica se mantiene. Entonces, claro, eso es lo que lograron como capturar súper bien las personas que crean los algoritmos, los desarrolladores. Entonces, lo que hacen es simplemente coger toda la subjetividad humana y complejidad humana y transformarla en patrones. Pero el tema ahí es que esto, o sea, ellos tienen que en realidad estar todo el tiempo, pero monitoreando y viendo cómo cambian las cosas y tal, porque
como les decía en un inicio, el humano es muy impredecible, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos establecido que a las personas les gusta esto en X momento, en el año o en el mes tal, ¿no? Pero el otro mes pasa alguna cosa o cambia el clima o yo qué sé, y los comportamientos cambian. Entonces, esta cuestión de estar midiendo es constante. Y de hecho, por eso justamente están desarrollando ya estos sistemas como el machine learning, que es que la máquina aprenda por sí sola, ¿no? Pero aún así es como que tampoco tiende a completar toda estas transformaciones continuas pues, del comportamiento humano. Entonces, en ese sentido, bueno, y además hay otra cosa que es importante mencionar, que es el tema del sesgo, ¿no? Que los algoritmos tienen este sesgo y muchas personas se han quejado de eso, por ejemplo, el sesgo de las personas que se identifican, por ejemplo, no binarias o con alguna de las identidades de LGBTI más, que ellos sienten que hay una discriminación del algoritmo, que es curioso porque, o sea, el Sí. algoritmo no es el que Ujú. discrimina, sino es la persona que lo diseñó, porque Correcto. justamente está estratificado bajo estas lógicas, ¿no? Y esto responde a una forma de pensar de la empresa que lo creó o de la persona que lo desarrolló, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas cosas yo creo que tal vez en unos tiempos vayan adaptándose, pues ahora que la sociedad es muchísimo más diversa. Incluso decían, por ejemplo, había el caso de una mujer que ella sintió molestia en realidad porque ella estaba pasando por un momento complicado de su vida y vio que en Facebook, por las búsquedas que ella hacía, estaba sin trabajo, estaba sin pareja, estaba así toda, y tenía ya cierta edad, entonces estaba un poco mal la persona, no se sentía mal, y veía que en Facebook le aparecían como temas de maternidad, ¿no? Y cosas así como que, se es Mm. madre, o 5 pasos para ser madre, o cosas así, o ¿por qué no tienes pareja, no? Cosas así. Entonces ella se sintió pésimo porque decía, claro, Facebook sabe que yo estoy mal, que estoy sola, estoy así, y se me va a pasar Se el está tren. burlando de mí. Exacto, más o menos así. Entonces, claro, la ¿Qué intención, tal? digamos que buena así de la programación es justamente mostrarle cosas que en teoría a ese segmento de mercado que pertenece a la mujer le van a interesar, pero en realidad causaron el efecto contrario, ¿no? Entonces, Qué en esas interesante. cositas, como esos como fallos, digamos, que puede tener el sistema, esos sesgos, ahí es cuando uno puede decir, ok, aquí las cosas no están bien, y uno es como que empieza a ser Mm, consciente de estos sistemas y ahí uno puede hacer los cambios, ¿no? Como decirle, correcto. bueno, yo no quiero que me encasille acá, entonces voy a hacer otras cosas, voy a buscar diferentes cosas, o simplemente voy a dejar un tiempo Facebook o Instagram o lo que sea y voy a hacer otras cosas, ¿no? En Entonces ese muchas sentido, personas... André, lo que tú mencionas en ese sentido me hace acuerdo de un estudio que revisaba, por ejemplo, la plataforma de Tinder, ¿no? Esta plataforma de citas que tiene un componente de algoritmo, y eso está clarísimo. Pero Todas, ¿no? claro, Claro. todas. Y en estas dinámicas que tú dices que reflejan, ¿no? Estas discriminaciones o errores, también habían dinámicas que replicaban exactamente lo que pasaba en el físico, en el mundo físico, ¿no? La parte digital reflejaba exactamente los mismos patrones, asociaciones de estereotipos, creencias, incluso sociales, culturales, en la plataforma digital. Y de aquí va mi pregunta. ¿El algoritmo, André, nos está deshumanizando? ¿Nos podría deshumanizar de alguna manera? Yo creo que ahí deshumanizarnos, creo que en el sentido en el que nos vuelve más, nos está automatizando ciertas conductas, ¿no? O pensamos como todo está ahí tan simple y esto pues en cierto punto está afectando, por ejemplo, las relaciones humanas o la forma en la que la gente empieza Así es. por ejemplo, el tema de las relaciones sentimentales, pues, Uh -huh. que ahora muchas personas se están quejando que como hay estas plataformas de Tinder y tal que nos permiten hacer el match de una manera muy lógica, muy calculada con otra persona que supuestamente es nuestra media mitad y tal, pero ya cuando uno va al encuentro es como que no, nada que ver, o sea, toda esa ilusión, toda esa fantasía que se genera a través de las plataformas se va rompiendo con la realidad. Entonces ahí la gente es como que tiene un quiebre, ¿no? Como que ya no sabe muy bien cómo relacionarse con el otro, como que ya la comunicación en sí es mucho más corta, más instantánea, ¿no? Y de cierta manera esto yo creo que se ha incrementado un poco por el tema de la pandemia, porque a la final nos ha tocado mudarnos a las plataformas, utilizarlas, porque pues no, por el tema del confinamiento. Claro, es lo que nos Y quedaba. sí, y muchos dicen que, por ejemplo, en el tema de los niños, que cuando ya vuelvan a las aulas va a ser un poco complejo, o sea, y van a trabajar muchísimo los psicopedagogos y los maestros porque tienen que enseñarles, reenseñarles a los niños a socializar, ¿no? Qué, A Claro. ver que el otro no es como que ya le pongo un botón y se apaga si es que me está molestando, sino que es como tengo que mediar, que lidiar con la persona y saber interactuar.
Y claro, muchas personas ahora se quejan de estas prácticas como el ghosting y cosas, o el gaslighting, que es como la manipulación, porque claro, las plataformas te permiten eso porque tienes la anonimidad y tienes la Ujú, opción de ujú. tener esta comunicación sincrónica. Si ya alguien me molesta o me fastidia o no me gusta, pues le silencio, le bloqueo, lo que sea. Entonces sí, de cierta manera se están incidiendo en las relaciones. Oigan, una consulta que se me venía ahora que escuchaba estos ejemplos de la gente que no se siente que encaja con lo que el algoritmo o ya los contenidos de las redes sociales les dan. Puede llegar a tal punto, porque el ser humano además es un ser social, por esencia en su mayoría, que cambia a alguien, que el algoritmo, es decir, te empieza a presentar tanto las cosas con las que en primera instancia tú no estás identificado y crees que no consumes, pero es lo que te muestran, te muestran, te muestran, te muestran, que al final te termine cambiando. Es decir, esa caja te la terminan moldeando de tal manera que te siguen dando lo que quiere el algoritmo y esas empresas que están detrás de, a pesar de que seas un disruptivo que inicialmente no querías. ¿Crees que puede ser tanto el peso y la fuerza Mm. de este sistema? Bueno, yo pienso que sí es probable, pero ya depende muchísimo de cómo esté la persona, o cómo esté interactuando también, o lo que le esté pasando en su vida, creo también. Porque, por ejemplo, si uno está en un estado en el que está muy ocupado, está en esta dinámica de que no me importa lo que me mande, yo lo único que quiero en el tema de la música, ¿no? O sea, estoy trabajando, no puedo sentarme a manipular el algoritmo, sino que tengo que estar ahí concentrado y lo único que quiero es escuchar música. Y sí que podría haber esta como deshumanización, despersonalización de mí mismo, ¿no? Incluso. Pero yo creo que siempre se puede, o sea, es como medio, un poco cíclico el asunto, porque siempre uno puede, como después de que ya pasa por esa etapa, volver a retomar el control. Pero sí es cierto que tal vez en ciertos casos no funciona así, ¿no? Y es como lo que ha pasado con los medios de comunicación, que han tenido un impacto tan fuerte en ciertos estratos de la sociedad que sí que logran, pues, manipularlos y que pues la gente no sea un pensamiento un poco más de masa, ¿no? Y es justamente porque yo creo que ahí influye mucho el grado de conocimientos y educación que pueda tener la persona. Creo que es muy importante porque mientras más una persona está como, tiene más saberes de cualquiera que sea la escuela, o sea, de su propio conocimiento, ahora podemos instruirnos prácticamente de todo con YouTube, ¿no? Mientras más una persona esté así con ese conocimiento, puede hacer algo, o sea, tiene esta agencia. Mientras que cuando está más bien, como quien dice, y esto es un poco penoso decirlo, pero como que está solamente viviendo y solo recibiendo lo que le da la vida y el mundo y tal, es mucho más susceptible de dominación. Entonces, es lo que, Mm. bueno, como yéndome un poco hacia lo político, pues mientras el pueblo está más informado o tiene más Claro. conocimiento, puede hacer algo, protesta, sale a las calles o lo que sea, ¿no? Mientras que si es que no, o sea, se deja manipular por los TikTok discursos. hizo que me guste el reggaetón, Ujú. algo que no creía antes. Yo, por ejemplo, con TikTok tengo, cuando menciono que consumo la plataforma de TikTok, hago TikToks, pero solo para mí hasta ahora, yo he recibido hasta miradas acusadoras de plan edad, ¿no? Tú qué haces metida en TikTok, o tú, seria, Tú todo que estás así, vieja. claro. Y resulta que al momento en el que empiezo ya a entrenarle, digamos, a mi algoritmo, que de aquí hago la invitación, volvámonos más curiosos y curiosas, no dejemos que nos alimenten solamente de lo que vamos buscando, sino juguemos de la contra del sistema. Pero claro, a partir de que yo empezaba como a entrenar este algoritmo, ahora me salen mucho más videos de lo que yo quiero realmente que lo que me salía al principio, que en TikTok realmente me salía de todo y sobre todo tendencias de baile. Ahora lo último que veo son tendencias de baile, veo mucho más otro tipo de contenido, incluyendo noticias, porque hacia allá va también la Claro. información, ¿no? El pretender generalizar una plataforma porque solamente es de, qué sé yo, de tendencias musicales, es subestimar también el contenido que tú podrías tener ahí. Por eso es que hay que aprender, hay que ser más curiosos, más curiosas y sacarle provecho a la final, ¿no? Sí, exactamente. Y eso es lo que yo siempre les animo a los jóvenes con los que trabajo, porque les digo, o sea, a la final, o sea, siempre podemos tener un momentito de estar sin hacer nada, yo qué sé, mientras estamos en el bus o esperando un trámite o lo que sea,
empezar a monear las plataformas, empezar a ver qué hay más allá de lo que me muestra en mi timeline, ¿no? Empezar a buscar, yo les decía a los chicos, por ejemplo, en Spotify, ustedes tienen los charts virales de todos los países del mundo, digo, ¿por qué no meterse a ver qué están escuchando, yo que sé, en Turquía o en Arabia Saudita y ver, solo por ver, ¿no? O sea, tampoco es como, sí, te va a gustar esto, ¿no? Claro, claro. Pero solo ir buscando y ir enterándote, descubrir la música, no por lo que te diga el descubrimiento semanal, sino por ti mismo. Igual ir haciendo cruces de información con plataformas, por ejemplo, hay algo ahora en los reels de Instagram también te ofrecen listas de reproducción según tus gustos y digo, bueno, está bien escuchar. O en los TikTokers, de hecho, a mí me gusta mucho esa plataforma, yo también le tenía así como cierto rechazo. Y es cierto lo que dice Pris, que a la final, si uno le educa el algoritmo, no pueden encontrar cosas muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, Es he cierto. encontrado, sí, he encontrado cuentas de personas, principalmente de México, que recomiendo música indie, que es uno de los géneros que me gusta. Y digo, bueno, voy a hacer la prueba en YouTube o Spotify y en realidad me gusta. Y digo, interesante, porque no me lo recomendó un algoritmo, me lo recomendó una persona. Y eso es mucho más rico, yo creo, ¿no? Entonces es eso también, justamente, ir como apropiándose en sí mismo de las plataformas, porque como yo les decía a los chicos, digo, a ver, las personas que pagan la suscripción a cualquier plataforma, Netflix, Spotify, Disney Plus, lo que sea, digo, hay que hacer que rinda la plata, como les digo, o sea, ya que pagué, pues voy a mejorar mi experiencia, voy a sacarle el jugo a la plataforma y Muy bien. descubrir más allá de lo que está ahí, ¿no? Hay que tratar de ir más allá. Y esa es Veámoslo la... como si fuese un buffet y está pagado, aprovechemos, ¿no? Lo que Exacto. tenemos y aprovechémoslo bien, no solamente con carbohidratos. Y hemos Esa un poco aprovechado de el la idea. tiempo con Andrea, a quien queremos agradecerle por habernos acompañado en este podcast. Suerte con tu tesis, André. Ay, muchísimas Sí. gracias, también gracias por el espacio y igual mucha suerte con el podcast y ahí les seguiré siguiendo para que puedan ahí seguir presentando temas muy interesantes. Sí, te Muchas servimos gracias. para seguir manipulando ahí y educándole al algoritmo en las redes sociales donde estamos. Un abrazo gigante a la distancia, espero que todo marche bien. Vacuna positiva ya completa, digamos, ¿no? Sí, bueno, Eso está ahí muy bien. esperando. Cuidado, que ahí te mandan también algún algoritmo y te van a controlar por la vacuna. Hay esas teorías, ¿ah? Actualizando el sistema, actualizando el sistema. Exactamente. Muy bien. Sí. André, un beso gigante, gracias por aceptar la invitación y ya nos veremos en próximas ocasiones. Muchísimas gracias a ustedes y mucha suerte. Un Gracias, Andrea. besote. Chao. Esa es la risa de la señorita Álvarez. Bueno, Es que ya ha para... sido muy enriquecedor el tema de entender que podemos hacer algo dentro del sistema del que no vamos a poder salir así tan fácilmente, ¿no? Oye, cachas una cosa, pero que ¿cómo somos? Antes, no sé si saldrá o creo que en la primera prueba de podcast que hicimos, hablábamos de que una de las ventajas del podcast es la libertad que te da el tiempo, ¿no? Ujú. Para hablar de ciertos temas y para hablar más largo, más a profundidad quizá. Pero no sé si te pasa, ya en estos que hemos ido haciendo, que a pesar de eso, no se tocan todos los temas que queremos, Ujú. hay algunas cosas que faltan y como que uno siguiera, pero ya hacer algo demasiado largo tampoco es el Sí. chiste, ¿no? Sí, 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 no, Entonces, y totalmente. Yo creo que falta, quizá por ahí salen más preguntas, otras perspectivas, y dices, es que también debimos haber preguntado esto y aquello. Resulta tan interesante aprender así que, bueno, si es que en los comentarios la gente nos lo pide, pues podemos ir buscando unas segundas opciones de ciertos episodios que realmente merezcan la pena profundizar. Porque este, por ejemplo, a mí ¿qué redes me, sociales tienes tú, Priscila? bueno, yo creo que estoy en todas, la verdad. Tengo Facebook, tengo Instagram, Todas. Twitter, LinkedIn, que es ¿OnlyFans más tienes? profesional. No, no tengo un fanpage, no tengo un fanpage. Tú sí, ¿no? No, este sitio de OnlyFans, no conoces esta red social. No, ay, no, me está pasando factura el doctorado. OnlyFans se llama, Yo ¿no? tampoco la tengo. Sí, yo me la descargué la otra vez, pero no la entiendo que es Es de una paga y es aplicación. para ver, sí, es una aplicación, una red de alguna manera que es ya para contenido subido de tono, para ver algo Mm, así, ¿no? ¿Tienes bueno, yo Tinder? no tengo. Entonces quito lo dicho No. antes, ¿no? No estoy en todas, estoy en las viejas, en las tradicionales, en las... ¿Tienes Clubhouse? No.
Ay, por favor. Ah, No. entonces no estás en nada, Priscila. Estás con lo que el algoritmo te vende. Más claro, tienes las redes sociales que el algoritmo te ha vendido y quieres Estoy en hacerle la TikTok. pelea al algoritmo. Estoy en TikTok. Mi perfil es Pero público, TikTok es lo pero máximo ahora, pues. todos mis videos no se ven porque yo los hago para mí y voy enviando qué sé yo, pero es verdad, no estoy en todas las redes sociales. Y, a ver, yo creo que por un lado es el tema de mi día a día, que realmente me requiere una concentración mucho más en la universidad y cosas por ese estilo. Con esto no quiero decir que son unos desocupados quienes están en las redes sociales, no lo tomen a mal. Algunos sí. Pero mi círculo se ha vuelto y en este círculo realmente nos hemos quedado un poco atrás con respecto a ciertas plataformas. Sé más bien de software y de herramientas para creación de contenido, por ejemplo, Canva para hacer artes en general de una manera más simple, no tener que pasar por los programas típicos de Illustrator o de Photoshop, etc. Eso sí que sé más herramientas para la docencia, pero realmente me hace falta meterme un poco más en el mundo de las aplicaciones y las nuevas redes sociales. Porque he visto Reddit, por ejemplo, y bueno, esa yo TikTok no ya la lo conozco. dijimos. Reddit, hay otra que se llama Patreon, que tampoco sé exactamente, pero va de la mano con OnlyFans, hasta donde me dan los resultados de búsqueda en Google. Sí. Entonces yo creo que va un poco por ahí. Ahora, muy probablemente muchas de esas aplicaciones también dependen del contexto social, porque hay aplicaciones que son más populares, digamos, en Portugal, por el idioma, porque se crearon ahí o lo que fuera, y por tanto en Latinoamérica, en el resto de Latinoamérica, excepto Brasil, pues no serán tan populares como sucede con China, o como sucede con Corea, o como sucede con cualquier otro tipo de núcleo social en donde hay otras dinámicas, básicamente. Es todo un tema eso del algoritmo, ¿no? Con ese documental, Social Media, uno sí dijo, wow. Pero lo peor no solo que te quedaste así, sino que dijiste, wow, es cierto. Es cierto. Es Pero, cierto. pero viene siendo O sea, cierto desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que creo que lo que decía Andrea es cierto, ¿no? Hay que despertar el interés, esa curiosidad, y no verlo como algo en donde te vas a fundir en libros y miles de cosas de literatura para aburrirte. No, de una forma muy sencilla, tú puedes empezar a entrenar tu algoritmo y recibir otra información y conocer de qué manera enriqueces la información que está afuera. Porque si no, eso sí se vuelve un tema de consumo solamente los típicos pantallazos que daban antes en las publicidades, básicamente lo mismo, pero en redes sociales. a mí me preocupa a veces, yo me levanto, me suena la alarma a 5:30 de la mañana, ¿no? Entonces pongo ya una adicción, es una adicción este tema del celular y las redes sociales, ¿no? Lo primero, casi la mayoría de gente, o creo que un buen segmento de la población, una de sus primeras acciones de hoy en día será ver el celular. Yo sí. Porque ya duermes y te desconectas, pero una de las primeras acciones será, el celular, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Y entras a 3, 4 aplicaciones que sean las más comunes según el maldito algoritmo que te haya puesto ya y ves qué ha pasado. Yo automáticamente reviso todas las notificaciones, o sea, bajo el menú y reviso. Si me han llegado correos electrónicos importantes, lo primero que abro. O sea, esto es workaholic y está mal, obviamente, porque estoy apenas levantándome. Incluso para los ojos eso no es bueno. Pero reviso notificaciones, reviso si es que hay algo en redes sociales muy puntual que sea para mí, WhatsApp, porque es mi medio de comunicación con mi familia sobre todo, pero es inevitable. Es más, la pregunta aquí es, ¿apagas el teléfono para dormir? Yo no. Yo tampoco. Y deberíamos. No, deberíamos. Y deberíamos, sí. Y es más, mira, el teléfono tiene la opción esta de que te pone el tiempo de dormir, donde sencillamente así no apagues, ya no te reporta nada ahí. Y al día siguiente te dice, mira, pasó esto, listo, pero te deja dormir, es decir, desde las 7 de la noche, 10, a la hora que tú quieras, le pones y el teléfono ya no te reporta notificaciones ni nada por el estilo y tú deberías seguir. Y no solo esa, mira lo raro y digo en lo que yo estoy, que ya me levanto 5:30 de la mañana y como que me da pereza levantarme, me pongo a ver el celular. Y el rato que me doy cuenta son las 6 viendo cosas. Y a veces más, 6:30. A veces 7. Estamos mal.
Estamos mal y Estamos tú estás peor, Priscila, así es que mejor vamos a un terapeuta aquí y luego una hablamos. cosa más, que es aún más curioso y se me acaba de prender el foco en este sentido. Nosotros no pagamos el teléfono, pero hay personas, y hay un buen número de personas que consume estas pulseras que se programan con el teléfono y te miden Claro, cuánto duermes, por ejemplo, cuánto yo tengo caminas, esa, yo tengo cuánto esa. trabajas. A ver, yo creo que hay dos puntos, dos extremos. En un lado está el hecho de cuidar tu salud, me parece bien, me parece interesante, sobre todo cuando estás trabajando todo el tiempo desde casa, que es lo que demandó la pandemia y tal, pues levantarte, hacer un poco de estiramiento, de ejercicio y tal. Pero por otro lado, ya hasta el sueño es monitorizado. Tus latidos del corazón, cuánto respiras, si has roncado o no has roncado. O sea, todo eso Pero eso está está bueno, tú estás en contra de eso. es que yo no sé hasta qué punto esa información termina estando en mi contra, a lo que voy. Si es que Termina siendo estamos, parte del algoritmo luego. termina siendo parte de este sistema, porque al final lo que si pensamos en esto, todo está hiperconectado, de acuerdo. Si yo soy pasivo en cuanto a mi consumo y a los implementos que incorporo en mi día a día, como esta pulsera, etcétera, soy pasivo o pasiva, pues no voy a terminar al final siendo más que un chivo expiatorio de alguna otra compañía, de alguna otra empresa. Buen Si en punto. cambio soy más curiosa, lo manejo de manera más inteligente, le saco realmente el provecho que esos aparatos también tienen, porque yo lo veo como positivo también si es que lo cuidas, pues estás más pendiente de no convertirte en un dato más o en una información más. Es que he pensado en eso, en latidos del corazón, en el ronquido, en las respiraciones, en si te levantas o no te levantas a caminar. Es muy loco. Me llevó a Wall-E, ¿sabes? Con esta película de los humanos que están básicamente acostados, engordando a punta y comer y tienen todo súper programado. Bueno, no queremos llegar a eso, ¿no? Llamativo y muy cierto, tienes toda la Mm. razón. Bueno, vamos a cerrar este podcast por el día de hoy, o por la semana, o por el mes, o por el año, ya no sabemos qué pase. No, Y por la nos, semana, por la semana. y, no- y nos volveremos a encontrar en Spotify, en YouTube y en otras plataformas. Pero ¿qué tal si para cerrar siempre hacemos algo diferente, o les contamos algo diferente? Hoy se me ocurre, ¿cuál es una de las obsesiones de Priscila Álvarez? Y luego diré yo una mía. O sea, ¿tú qué ¿Una crees? obsesión Algo en así qué que digas, sentido? o algo que tú consideres que es una obsesión, o sea, que ya lo ves, que lo haces y tiene que ser de tal manera, o que siempre lo tienes que hacer. Y mira que hay cosas que son ilógicas. Y yo te digo, por ejemplo, ahora una que la he tomado desde la pandemia. A ver. Mira que mucho plástico en todo, consumimos o utilizamos mucho plástico Mm, en todo, ¿no? Entonces yo tengo desayuno galletas, y a veces mis hijos desayunan galletas, y cada galleta viene en un paquete grande y luego en un paquete chiquito. No sé si es así, ujú. ¿no? Y si tú ves al final del día, de la semana, del mes, cuánto plástico producimos, es una barbaridad, ¿no? Y yo empecé a hacer algo que era tratar, por lo menos, quizá no contribuyo en nada a la mejora de ese problema, pero lo que hago es toda funda que veo, la doblo así hasta el punto que quede lo más pequeño posible y meto una funda en otra. Entonces tomo las fundas de las galletas de mis hijos, si sobra la de la leche o alguna, y todas las envuelvo, pero así lo aplasto y trato de reducirlo en una envoltura la más pequeña posible para que ocupe el menor espacio. En mi mente y lógica digo, de alguna manera estaré contribuyendo. Al final digo, no, porque sigo consumiendo la misma cantidad de plástico, pero bueno, por lo menos el que recicla o el que se lleva la basura ya no se va a llevar 5 fundas, sino se va a llevar una o 2. Mm. Y se ha vuelto una obsesión. Pues ahora cada que come, busco el plástico y estoy buscando, y ¿sabes qué me pasa? Que a veces digo, ya mismo se acaba Ya sé que me queda la regalarle a funda Hans para su grande, cumpleaños. me queda la funda grande, voy a llevármela para envolverla hoy esa, ¿no? Y a veces tenemos, esta es una loca, pero no sé, ¿tú tienes alguna o soy solo yo que estoy Uf, totalmente loco? a ver, con respecto al plástico, yo he tratado de reducir también el consumo de plástico. Una obsesión que lo lleve a ese extremo, quizá. ¿Qué puede ser una obsesión? Lavar los plásticos. Ojo con esto. No sé si es que es un dato Ah, nuevo para la gente, pero ya. en principio, y esto me lo enseñó una amiga con la que viajamos alguna vez, y hablaba ella con la casera, y dijeron, sí, yo sé que si no se lavan los plásticos no tiene sentido el reciclaje. Y dije, ¿qué? Y me No te enseñó creo. que necesitas lavar el recipiente. O sea, por ejemplo, si tú compras una gelatina y queda el Ya, residuo de la gelatina y con eso reciclas, es un mal reciclaje. Tú tienes que enjuagar el plástico, ya. dejar que se seque
y entonces depositarlo en la basura. Y esa es una práctica que es, no sé si obsesiva, porque la obsesión siempre la pongo en negativo, pero es lo que tiene que hacerse aquí en la casa. Entonces, ya sea yo, mi pareja o con quien estemos en casa, si es que se acaba, por ejemplo, pedimos comida a domicilio, que normalmente los recipientes vienen en plástico, aunque acá cada vez menos, se lava con jabón y esponja, lo lavo, lo escurrimos en el mismo fregaplatos y en el momento en el que está escurrido se pone en la funda de basura. Además de tratar de reducir el consumo de plástico, la idea es que se recicle correctamente el plástico en esta casa. Entonces eso podría ser mi obsesión, lavarlo. Llamativo eso, y además hemos aprendido algo. Yo creía que con lo que estaba haciendo ya iba a cambiar al mundo, no he hecho nada. Bueno, me he quitado algo de tensión, por lo menos, me he quitado algo de tensión. Señorita Álvarez, ya no muy señorita, serás una próxima. Panchito, que pases muy bien el fin de semana, y a nuestro público en general, a la audiencia, coméntenos qué temas más quieren tratar. Tenemos un listado largo, pero siempre estaremos añadiendo cosas nuevas. El like, el compartir es importante y nos estaremos escuchando dentro de poco. Chao, gracias.